Gracias, Padre eterno, esta noche por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por traer tus palabras para nosotros todos estos días. Esta noche estamos para estudiar un poquitico más de tus palabras. Oh Dios, que tú puedes abrir nuestro entendimiento para captar lo que tú nos quieres decir. Tenemos aquí, oh Dios, algunas peticiones una vez más delante de ti. Tú conoces, oh Dios, cada petición que está sobre los papeles. Tú conoces situación de cada persona aquí dentro mejor que nosotros mismos. Oh Dios, por eso, que tú nos puedes contestar, pero conforme tu santa voluntad. Y permite que, si aún no seamos contestados, danos paciencia para esperar, porque usted, oh Dios, es el mejor Padre para nosotros, el mejor amigo y el mejor de todo. Por eso esperamos en ti, dependemos de ti y confiamos totalmente en ti. Dirígenos ahora en tu palabra, oh Dios. Gracias por todo. Te pedimos y te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. El tema de esta noche titula Un arma superpoderoso contra Dios. Pregunta: ¿cuál puede ser ese arma superpoderoso contra Dios? ¿Qué tú crees? ¿Perdón? El demonio. Bueno, él usa un arma. ¿Y cuál es ese arma? Mentira. ¿Por qué? ¿Esa es simple mentira? Sí, es por vía de mentira que Eva mintió, fue mentido, y estamos aquí hasta hoy. Morimos, enfermedad y todo por un simple mentira. Dios dijo, no comed de ese árbol. ¿Qué el diablo dijo? No, tú puedes comerlo. Tú vas a ser sabio, tú vas a hacer esto. ¿Verdad? A ver, entonces déjame probarlo. Problema hasta hoy. Por ese simple no comer, el diablo dice, no, tú puedes comerlo. Usted no sabe cuán maravilloso y cuán sabio tú vas a ser como Dios. Ah, sí. Pero vamos en el tema de esta noche. Ok, vamos en Juan 8:32. ¿Qué la Biblia nos dice? Juan 8:32. Ese tema de esta noche es un tema que vamos a ver en la Biblia ese texto. Juan 8:32. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Ahí nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice la Biblia? Mira que Dios está diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Sabes? Si un día, imagínate un día tu mamá o tu papá, tal vez se murió, pero cuando estaba en vida tal vez, y ellos han dicho, mira, hijo, ¿sabes algo? Conoceréis la verdad. Imagínate que tu mamá o tu papá te dice, tú vas a conocer la verdad. ¿Qué mamá quiere decirme? ¿Que yo no soy su hijo? Soy hijo adoptado. Uno comienza con pregunta en sí mismo. No, pero mamá, dígame. No, después de trabajo, cuando tú vienes de trabajo. No, pero mamá, ahorita, dígame. Imagínate esa persona. Imagínate, Dios te dice, conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué Dios quiere decirme conoceré la verdad? ¿Significa que estoy en mentira? Significa que estoy en mentira. Si Dios me dice conoceréis la verdad, significa que hay cosas que yo no sé. Es decir, estoy viviendo en mentira y Dios me está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Significa que yo no soy libre? Pero vamos a ver con la Biblia. Vamos a seguir un poco más adelante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a ver qué la Biblia dice. Sin la verdad, ¿podemos ser libres? Pregunta. ¿Sin la verdad, podemos ser libres? No, porque la Biblia nos dice así. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El enemigo atacó la verdad, que es la única brújula que el mundo tiene. El único brújula que el mundo tiene es la Biblia. Porque todo el mundo tiene ciertas creencias.
pero solamente la verdad tiene la verdadera creencia. Entonces, como la Biblia nos muestra, es decir, el enemigo atacó el único brújula que el mundo tiene. Entonces, ¿qué el enemigo hizo? Poniendo muchas iglesias verdaderas, porque todos dicen somos la iglesia verdadera. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas verdades usted conoce? ¿2, 3? ¿Tú conoces 3 verdades, no? Un verdad conocemos. La Biblia dice la verdad. Cuando los niños en la casa, uno rompe el vidrio por allá. Mira, venga, ustedes 3, vengan por acá. ¿Quién? Uno dice, ¿quién rompe? No, es tal. Y el otro dice, es este. No, atrás, para. ¿Cuál de vosotros rompió ese vidrio? Porque hay un verdad. Yo no conozco 2 verdades. Uno dice que es solo Dios. No. Dígame quién lo rompió. Porque verdades existe uno. Y en las cosas espirituales hay un verdad. Ok. Pero lo que el enemigo hizo es poniendo tantas iglesias y todos dicen, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué es esto? Por eso todas las iglesias hoy dicen, nosotros tenemos la verdad. Aquí en esa iglesia dicen, nosotros tenemos la verdad. Pero cuando tú vas para allá también te dicen, y por el mundo todos dicen, nosotros tenemos la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Miren, un montón de iglesias. Tú llegas me imagino que en esa calle que va hasta allá, tú puedes encontrar 2 iglesias más. Para allá, Curazao está, y no es Curazao, el mundo tiene tantas iglesias y todos dicen, nosotros tenemos la verdad. Un montón. El diablo puso iglesias en todas partes. ¿Por qué el diablo lo puso? Porque el diablo sabe que gente ama Dios. Y como la gente fue hecho 3 en 1, o sea, con lo mismo que Dios es 3 en 1, gente también está hecho en 3 en 1. Espiritual, física y mental, espiritual, física. Recuerda, y cada uno tiene su hospital. Por nuestra mente, ¿cuál es el hospital aquí en Curazao? Capriles. Y por nuestro cuerpo física, ¿cuál es el hospital? Santa Elizabeth o los dos. Y para nuestra vida espiritual, ¿cuál es el hospital? Iglesia. Es decir, y el diablo puso un tanto porque todo el mundo quiere un día llegar cerca de Dios, hablar con Dios. Por eso el diablo puso tantas en todas partes. Mira, a veces en una casa, tú llegas en una casa, hay alguna persona que vive, uno dice, mira, mi tío siempre fue a esta iglesia. Y mi mamá estaba yendo por acá. Y mi hermano va a esa iglesia y yo voy para esto. ¿Así vamos a vivir en el cielo? Entonces, ¿por qué por hoy sí hay un montón? Y una familia va para aquí, para allá, para allá. Así no vamos a vivir en la iglesia. ¿De dónde salió la verdad de Dios? ¿Usted sabía que la verdad de Dios un día perdió? La verdad de Dios un día perdió. Es por eso que todos dicen, nosotros lo tenemos. ¿A dónde lo consiguió? Por eso todos dicen hoy, nosotros lo tenemos. ¿De dónde salió la verdad de Dios? ¿Por qué Jesús dijo, conoceréis la verdad? ¿Sabía que siempre había mentira? Desde comenzó con Eva. Hay 3 textos, vamos a agarrar uno solo. Vamos en Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. ¿Qué nos dice Mateo 24, 4 y 5? Siempre el diablo usó la mentira contra Dios. Vamos a ver qué la Biblia nos muestra. Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. ¿Qué la Biblia nos dice? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, versículo 4 y 5. ¿Qué Jesús ha dicho? ¿Has oído ese texto? Mira qué Jesús ha dicho, para ver verdad, el asunto de mentira o verdad. ¿Qué Jesús ha dicho? Jesús ha dicho así,
respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora mira, pon versículo 3 también, nos ayuda en algo. Versículo 3, para ver que son profecías que están cumpliendo, ¿no? Versículo 3, mira qué dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Ajá. los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, Jesús sentando con sus discípulos, y los discípulos llegó más cerca diciendo: Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Los señales del fin del mundo, ¿cuándo será? Y el primer señal que Jesús comenzó a decirles es versículo 4. Versículo 3, ellos le preguntaron. Versículo 4, Jesús comenzó diciendo: mirad. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús comenzó. Y mira que dice ahora el versículo 5. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, Jesús ha dicho, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El primer señal para el fin del mundo, Dios ha dicho: muchos vienen en mi nombre. Voy a hacer una pregunta. ¿Tantas iglesias que existen hoy, tantos años pasados, estaban? No. Significa que si el mundo hoy está lleno de iglesias, significa el primer señal para el fin del tiempo es muchas iglesias. ¿Y qué Jesús ha dicho? Vendrán muchos en mi nombre. Déjame preguntarte algo. ¿Todas estas iglesias hablan en nombre de quién? Es decir, Jesús tenía razón. Todos vienen en su nombre. Ninguno va a hablar de nombre de Sandra, todo viene en nombre de Jesús. Es decir, Jesús tenía razón. Muchos vienen en mi nombre. Vamos para adelante. Dale. Ok. Esta noche vamos en busca de la verdad. Es decir, voy a hacer, mira, capta ese punto importante. Si Jesús ha dicho: muchos vienen en su nombre, significa algo importante. Si Jesús ha dicho: muchos vienen en mi nombre, significa no confiar en este señor parado por acá. No sé que están entendiendo el asunto. No confiar en mí, porque yo también soy un predicador que predica en nombre de Jesús, ¿o no? Es decir, familia, no confiar en mí. Si yo hablo algo aquí que no es en la Biblia, no lo acepta. Debe ser de la Biblia o no lo acepta. Mis opiniones no cuentan al lado de la Biblia. Muchos vienen con interpretaciones. No, la Biblia es suficiente grande, suficiente palabra para que yo voy a interpretarlo. Porque la Biblia misma interpreta a sí mismo. Dios es tan sabio para no dejar en mi mano la salvación de nadie, sino puso la salvación y la sabiduría en la palabra de Dios. Por eso, familia, no confiar. Todos estos días que vosotros están viniendo, somos amigos, muy bien, conversamos, pero no me confíes. Confía en la Biblia. Si yo hablo algo que no está en la Biblia, no lo acepta. Cuando yo llegue fuera: hermano, usted dijo algo que no está en la Biblia, muéstrame. Tengo que hacerlo, porque la salvación está entre ti y Dios, no entre mí. Soy simplemente un instrumento que debe traer la palabra de Dios delante. Vamos a seguir un poco más para adelante. Es decir, esta noche vamos en busca de la verdad. Hay varios textos, el tiempo ya no está corriendo. Vamos a agarrar estos textos, pero vamos a ver cómo llegar para agarrarlo. En busca de la verdad. Voy a hacer algo. Ejemplo, usted me encuentra, ¿cómo llama ese calle por acá? Por ahí está. ¿Y cómo llama el otro? Penstrad. Un día usted me encuentra en Oranjestad buscando algo. Hey Sandy, ¿qué te pasó? No, yo perdí mi cartera y estoy buscando en Oranjestad. Buscando, y usted dice: déjame ayudarte a buscar. ¿Dónde usted lo perdió? En Penstrad. ¿Qué está buscando en Oranjestad? Ahora, si yo encuentro una cartera en Oranjestad, ¿debe ser mío?
No, debe ser en donde él perdió, allá. Entonces, es lo mismo que la verdad de Dios. Un día la verdad de Dios perdió, la Biblia nos muestra. Y Dios mismo va a mostrarnos dónde perdió y dónde debemos conseguirlo. ¿Ok? Eso vamos a estudiar noche para ver dónde perdió la verdad de Dios y dónde Dios nos dice dónde, en cuál calle tú vas a encontrarlo. Ese vamos a captar y estudiar y vamos a tratar de captarlo. Vamos en el libro de Daniel, entramos un poquitico en profecía. Hay algunas cosas un poquito extrañas escrito, pero es comprendible, tú puedes comprenderlo. El libro de Daniel, capítulo 8, vamos a leer versículo 9 hasta versículo 12 para ver cómo en verdad la verdad de Dios, un día algo sucedió con la verdad de Dios. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Hermano, ponla para mí. Yo creo que los textos ahí están, que podemos ganar. Ok. Yo tengo los textos por acá, que está sobre la página. Versículo 9. ¿Qué nos dice el versículo 9? Daniel, estamos en Daniel 8. Vamos a leer de 9 hasta 12. Ok. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ajá. Aquí hay algunas cosas un poquito extrañas escrito, pero trata de captarlo porque está hablando del diablo y lo que el diablo está haciendo con las cosas de Dios. Si tú tratas de captarlo, tú puedes captarlo. Vamos a seguir. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ok, vamos a seguir. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ajá. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Ajá. Y las pisoteó. Ok. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, vamos a parar aquí. Para adelante una vez más, va hasta 9 para tratar de captar más o menos lo que está así. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando aquí de lo que el diablo está haciendo, simbolizado como un cuerno. Y dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ese cuerno agarró las cosas que pertenecen, que son cosas del cielo, que de Dios, lo echó por tierra y lo pisoteó. Ese cuerno que representa el diablo. Aún se engrandeció el diablo contra el príncipe de los ejércitos, engrandeció a sí mismo contra Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Significa, los sacrificios que hacían antes para conseguir perdón de pecados, está dando el simbolismo como el diablo trató de quitar las cosas. Ejemplo, los sacrificios que estaba haciendo antes era para ¿qué? Para perdón de pecados. ¿Qué el diablo hizo? Quitando las sistemas espiritual para perdón de pecado, el diablo puso su forma de dar perdón de pecado. Ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Antes, yo recuerdo, no sé qué hasta aún, tú tienes que ir delante de una persona para pedir perdón de pecado. Mientras que debemos pedir a quién perdón de pecado. A Dios. ¿Ok? Quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Agarró las cosas del santuario de Dios, lo echó por tierra. Poco más. Y a causa de la prevaricación, a causa de las cosas que sigues haciendo,
le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Jesús dijo, conoceréis la verdad. Él agarró las cosas verdades de Dios, la palabra. ¿Tú recuerdas antes que estaban quemando Biblia? No sé, ¿recuerdas las historias de antes? Quemando Biblia, nadie podía concebir. Es decir, echó por tierra las cosas verdades de Dios, la enseñanza. Ejemplo, ¿por qué hoy estamos predicando? Porque nacemos con mentiras. Ejemplo, no sé qué en parte de hispano, pero yo nací desde pequeño. Hey, no haces esa cosa, Dios te castiga. ¿Dios es un castigador así? No, Dios es un Dios de amor. ¿Por qué me está enseñando desde el colegio? Dios te castiga. ¿Quién me mandó? Dios me mandó a decir, Dios mandó a la gente a enseñarme que Dios es un Dios castigador. Es decir, enseñanzas negativas que enseñamos de Dios y echó por tierra la verdad de Dios, que Dios es un Dios amoroso. Es decir, las cosas verdad lo echó por tierra. Eso la Biblia nos está diciendo. ¿Ok? Y hizo cuanto quiso y prosperó. El diablo prosperó, que significa mató a los cristianos. ¿Tú recuerdas antes quemando Biblia, quemando cristianos, abriendo cristianos, deja el león comer y un montón? ¿Recuerda esos tiempos de los mártires? Ok, eso está diciendo que ahora. Entonces, ahora escucha. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba. Mira qué pasa. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo estos horrores va a seguir siendo con los cristianos? Un santo está preguntando. ¿Así las cosas van a seguir cuando Dios actúa? Es decir, el santo está preguntando ¿hasta cuándo? ¿Ok? Durará la visión del continuo sacrificio. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, así, echado por tierra, pisoteado. Mira que sigue diciendo. Y el otro ahora va a contestar. Y él dijo, recuerda, el primero preguntó, ¿hasta cuándo? Ahora está contestando, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué está pasando? Trata de captar. Las cosas de Dios fue echado por tierra. Ejemplo. Las cosas de Dios fue echado. La verdad y las cosas de Dios quemando cristianos y un montón de cosas. Y un santo preguntó, ¿pero hasta cuándo estas cosas van a seguir haciendo contra los cristianos? Entonces, ¿cuándo? El otro contestó, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana, significa 2300 días. Estas cosas van a seguir y después de ahí, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa el santuario? Después de ahí va a ser purificado. Significa las cosas van a derechar de nuevo. Significa después de 2300 tarde y mañana, las cosas deben venir en su lugar otra vez. ¿Estamos captando un momento? Ok. Es decir, lo que la Biblia nos muestra es la verdad de Dios, la verdad que hablamos, que estudiamos. Por eso Jesús ha dicho, conoceréis la verdad. Porque no nacemos en la verdad. Debemos conocerla. Entonces cuando lo conocemos, vamos a ser libres, según Jesús dice. Ahora capta. Si las cosas de Dios eran, ¿por cuánto tiempo que quedó echado por tierra? 2300, tarde y mañana. Ahora mira. Cuando 2300 tarde y mañana pasa, ¿qué debe suceder en 2300 un día? Las cosas tienen que venir en su lugar otra vez. ¿Estamos captando? Cuando pasó estos 2300 tarde y mañana, que llegó hasta el año 1844, estoy mencionando algunas fechas, en otro tiempo vamos a ampliar más. Desde ahí significa esto. Si agarramos un poquito de historia, ¿cuándo eran las matanzas de los cristianos más fuertes? Era en el año 590.
598 hasta 1700, hasta 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Si tú ves en la historia, tú ves que Francia agarró la persona que estaba persiguiendo a los cristianos, lo agarró preso y lo mandó para prisión. Entonces ahí los cristianos huyó para Estados Unidos para conseguir, buscando libertad, y de ahí Estados Unidos dio libertad religiosa. Por eso en Estados Unidos hay un estatua parado así, grande, Estados Unidos. Es Estados Unidos, estatua de qué? Libertad. ¿Quién lo dio? Francia mandó ese estatua para Estados Unidos por su libertad que dio a los cristianos. Por eso, después de ahí, salió iglesias y iglesias diciendo, nosotros tenemos la verdad. La Biblia, tenemos que, si así sucedió, la Biblia ahora debe mostrarnos dónde la verdad debe salir. Porque si la Biblia mostró que la verdad fue echada por tierra, la Biblia mismo tiene que mostrarnos dónde conseguirnos. ¿Por qué? Recuerda que Jesús ha dicho, muchos vienen en su nombre. Como Jesús ha dicho, muchos vienen en su nombre, Jesús mismo tiene que mostrarnos entonces de dónde, en todos ellos, de dónde conseguir la verdad de nuevo. Vamos a ver ahora, la Biblia nos va a mostrar dónde conseguir la verdad. Ok, ahí está, echó por tierra la verdad, fue echado por tierra en su lugar santo. Ok, 2300 años estaban quemando Biblia, todas esas cosas, y después de ahí, Dios ahora, si todas estas cosas tenían que suceder, ¿por cuánto tiempo? Ok, 2300. ¿Qué debería suceder después de esta fecha? Dios tenía que avisar cuándo saldrá la verdad de nuevo y dónde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos en Isaías. Dios nos va a comenzar a mostrar de dónde va a salir la verdad y cuándo. Isaías, creo que tengo los textos, sí. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 2. Los que escriben, escríbelo tranquilo. Isaías 2, versículo 1 y 2 nos dice así. Lo puedes ver en la Biblia también, ¿no? Sí. Ajá, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ajá, lo que vio, es decir, desde ese tiempo de Isaías, Dios mostró y Isaías vio algo. ¿Qué Isaías vio? Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 2. Dice 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, vamos a pasar rápidamente para tratar de captar. Nos dice así, Isaías, Dios mostró a Isaías algo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que en los, ¿cuánto? Postreros de los tiempos, significa en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Significa la iglesia, confirmada, la iglesia que es de la casa de Jehová será como cabeza de los otros montes, de las otras opiniones. La palabra de Dios saldrá y sobre todas las opiniones, saldrá como un monte que tapa todos los restos de opiniones, que es la verdad de Dios. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si tú ves bien, todas las naciones, mucha gente está yendo a iglesia.
en estos últimos tiempos, muchas iglesias, mucha gente. A veces tú encuentras gente sobre la calle. Dios, que Dios te bendiga. Ese hombre que era casi un matón, ahora me está. Dios te bendiga. Gente que era borrachero, bueno, de todo. Ahora que Dios te. Mucha gente está buscando a Dios, es porque Dios ha dicho, correrán a Él todas las naciones. Sigue para adelante. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, buscando la verdad, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. ¿Por qué? Porque de Sión significa la casa de Dios, porque de Sión saldrá la ley, que es la ley de Dios, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, Dios nos dice, ¿cuándo saldrá la verdad? Significa en los postreros de los tiempos. ¿Y de dónde saldrá la palabra de Jehová? De Jerusalén. Debe salir la palabra de Jehová. Un poco más para adelante. Pero ten en cuenta que hay un peligro. Hay un peligro. En el mismo postrero de los tiempos, ¿qué Jesús ha dicho? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es decir, cuando Dios ha dicho en los postreros de los tiempos, la palabra de Jehová saldrá de Jerusalén, Jesús ha dicho: pero ten cuidado, porque muchos vienen en mi nombre. Es decir, lo que está sucediendo hoy, ya Jesús lo dijo desde el tiempo de Isaías, que la verdad saldrá. Pero ten cuidado, porque el diablo pone muchos, porque el diablo sabe que gente ama a Dios, va a buscar a Dios, y el diablo pone sus venenos en un montón de iglesias. Por eso Jesús ha dicho: cuidado, muchos vienen y Jesús es sabio, diciendo, Él no dijo muchos vienen con su palabra, sino muchos vienen en su nombre, porque todos predican en el nombre de Jesús. Vamos un poco más adelante. Vamos a ver ahora con algunos textos más que comprueba dónde debe salir la verdad. Lucas 24:47. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. En Lucas 24:47. Lucas 24:47. ¿Qué nos dice la Biblia? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí era cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos después que resucitó. ¿Qué Jesús dijo? Que se predicasen. Jesús mandó sus discípulos a predicar. Que se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Qué más dijo? Comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. Porque van a comenzar de otro lugar también. Porque por eso Jesús especificó dónde. Si la verdad perdió en Oranjestad, debe salir de Oranjestad. Vamos a buscar. Sí, vamos un poco más para adelante. Ahora mira algo. Pregunta: predicar en nombre de Jesús con mentira, ¿tiene perdón? No. Es decir, si estoy esta noche para estudiar la palabra de Dios, para conseguir los mensajes de Dios, conocer su palabra y arrepentirme para seguir su voluntad, pero si estoy predicando en nombre de Jesús, pero un otro mensaje, hay peligro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Va un poco más para adelante. Voy un poquito duro porque el tiempo ya nos está corriendo duro. Juan 4, versículo 19 y versículo 22. Juan capítulo 4, si usted recuerda, por ejemplo, en Juan capítulo 4, la Biblia habla de la mujer que samaritana. ¿Recuerda? La mujer samaritana. La Biblia nos cuenta con una mujer cuando Jesús fue a sentar en un pozo y los discípulos fueron a la ciudad para comprar comida. Jesús sentado al pozo, la Biblia nos dice, vino una mujer de Samaria a recoger agua. Cuando la mujer llegó ahí,
¿qué Jesús le dijo? Jesús le pidió a la mujer, dame agua. Pero ¿qué pasa? La mujer que es de Samaria supo que Jesús era de Jerusalén, comenzó a discutir con Jesús diciendo, vosotros que son de Jerusalén, ahora usted me viene a pedir agua, porque la Biblia dice, ellos no metían con otro. Comenzó a discutir, pero después de un momento Jesús dijo a la mujer, si usted sabe con quién tú estás hablando y quién te pidió agua, usted me habría pedido agua. Pero en esa discusión, para hacerlo corto, pero en casa tú puedes notarlo, en casa puedes leerlo porque es una historia bonita. Pero voy a agarrar dos puntos importantes de esa historia. Versículo 19 y versículo 22. Versículo 19 nos dice así. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok. Versículo 4 era cuando estaban discutiendo. Después la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a mencionar la vida de la mujer. Usted tenía tal hombre, ya, de discusión. La mujer dijo, ese hombre me está contando mi vida. Entonces por eso la mujer dijo a Jesús, usted me parece un profeta. Ok, ellos siguieron hablando, pero llegando al punto, por ejemplo, versículo 20 dice, cuando estaban discutiendo, 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, que era en Samaria, y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21, Jesús dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Judíos son de Jerusalén. Desde en Isaías Dios ha dicho, la verdad debe salir de ¿dónde? De Jerusalén, y de Jerusalén son los judíos. Pregunta, ¿Jesús es qué? ¿Curasoleo? Jesús es judío, significa Jesús que murió. Por eso la Biblia dice también, la verdad o la salvación sale de los judíos. ¿Estamos captando? Sí, Judea, ahí, Jerusalén, Betlehem, todo cerca ahí. Pero el punto que tocamos es, Dios está diciendo de dónde debe salir la salvación o la verdad. Ahora, ese tiempo, mira, en versículo, voy a explicar algo rápido. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Sobre el monte Gerizim en Samaria, donde ellos estaban, había un templo, una iglesia. Fue hecho desde el año 432 hasta el año 129. Es decir, 200 años ellos tienen adorando sobre ese monte. Por eso la mujer dijo, nuestros padres han dicho que es sobre ese monte que debemos adorar. Entonces vosotros dice que es en Jerusalén debe adorar. Ok, tienen 200 años adorando sobre ese monte. Y Jesús dijo, mujer, créeme lo que voy a decirte ahora. Es decir, olvida todo lo que han enseñado primero y creed esto. Quiere decir, vosotros tienen 200 años adorando. Fault-based significa español, fault-based. Adorando mal, equivocado. Jesús está diciendo a la mujer, vosotros tienen 200 años adorando equivocadamente. Ok. Versículo 23. Versículo 23 dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Espíritu y verdad es lo que Dios dice. Todas las iglesias adoran en espíritu, pero en verdad hay pregunta. Lo que Jesús está diciendo,
Dios busca los que adoran en espíritu y en verdad. Muchos adoran en espíritu, pero Jesús ha dicho cuidado, porque vienen en mi nombre a adorar en espíritu. Muchas veces yo entro en una iglesia, mira, aquí se canta bonita y se predica bien, y tú repites un día más, y venga, yo voy así, y yo no preocupa que si la verdad está ahí, porque se canta bonita, se predica bonita, y los hermanos con amor y todo. No, aquí es dulce. Jesús está hablando de verdad. Tenemos que ver, por eso Jesús ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, hay una diferencia en porque el diablo pone tantas iglesias para servirte con amor, para darte la comodidad. No, yo voy a tal iglesia porque allá las sillas son de almohada. No, y hay aire acondicionado y se cantan bonita y se predica bien, pero yo no preocupa si la verdad está así o no. Mejor yo adora en verdad sobre piedra sentado que sentar sobre almohada y no en verdad. Eso estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, nos tenemos que seguir porque el tiempo nos corre. Vamos en Hechos 1, versículo 4 y versículo 8. Porque hoy sí parece que el reloj tiene problema con nosotros. Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 4 nos dice así: cuando Jesús estaba con sus discípulos sentados, Jesús les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, sentado con sus discípulos, Jesús dijo a los discípulos, no salid de Jerusalén, sino espera la promesa del Padre. Ahora, versículo 8 nos dice, recuerda, puedes escribir los textos o los que tienen Biblia, velo, porque estamos sacándola de la Biblia. Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo ¿en dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús dijo a sus discípulos, no salid aún. Y ellos esperaron en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. ¿Era qué? El Espíritu Santo que tenía que bajar. De ahí ellos tenían que salir a predicar. Vamos a ver algo importante en un minuto. Ok, pregunta, ¿por qué Jesús dijo a sus discípulos no salir de Jerusalén? Hay algo importante. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos no salir? Espera primero el promesa del Padre. ¿Tú puedes salir a predicar sin el Espíritu Santo? No sirve. Por eso siempre uno debe orar, pedir, Señor, dame entendimiento a través de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. ¿Por qué no? En Apocalipsis 22, 18 y 9, rápidamente. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, 18 y 9? Para ver por qué Jesús dijo a sus discípulos no salir aún. Vamos a ver. Apocalipsis 22, 18 nos dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Mira que la Biblia dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Es decir, yo no debe poner ni siquiera un coma ni un punto sobre la palabra de Dios, porque si Dios pone las plagas sobre mí. Otro punto, 19 dice: y si alguno quitase de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Es decir, lo que la Biblia dice, yo no debo ni poner ni quitar de la palabra de Dios, porque Dios sabe por qué Él puso el coma ahí y el punto por acá. Es Dios su palabra, para Dios sus hijos sea salvado. Yo no debo poner nada acerca ni quitar. Por eso Dios ha dicho a sus discípulos no salir. Espera el Espíritu Santo primero, después ellos tienen que salir. Vamos a ver.
Mateo 24:14. Otro punto. Mateo 24:14 nos dice, a ver qué nos dice. Aquí está. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pon atención qué texto dice. El texto dice, mira, y será predicado ¿qué? Este evangelio, no un otro. Porque es uno. Si no, Jesús debería decir, será predicado estos evangelios. Pero como es uno, no es dos ni tres, Dios dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando todo el mundo oye la palabra de Dios. Ahora, recuerda que Jesús ha dicho en versículo 8 de Hechos 1, que ya leemos, pero voy a leerlo para captar algo importantísimo ahora. Mira que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, primero Jerusalén, porque están ahí, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a captar algo importante por acá. Eso es algo pintado para tener un idea. ¿Ok? Vamos a ver. Esa es la ciudad de Jerusalén. Si la Biblia dice a los discípulos, esperasen en Jerusalén, no salir. Espera el promesa del Padre primero, que era el Espíritu Santo, que tiene que venir sobre ellos primero, y de ahí ellos van a salir a predicar ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Curazao, Bonaire, Colombia y todo el resto. Pero ¿dónde debía comenzar primero? En Jerusalén. Capta esto. Si el evangelio verdadero debe salir de Jerusalén, ejemplo, aquí tenemos una línea verde. Si esa línea verde es el mensaje de Dios, si debería salir de ahí, como Jesús ha dicho a sus discípulos, en Jerusalén primero, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llegando a Curazao también, Bonaire y todo esto. Mi pregunta: si el mensaje salió color verde, ¿qué color debe llegar a Curazao? Verde. Pero hoy en Curazao hay color rojo, marrón, blanco, amarilla, azul, todo color. Todas las iglesias tienen un mensaje diferente. No todos son verdes y no se unen. Pero ¿por qué no unen? Porque cada uno tiene un mensaje diferente que comenzó desde el año 1844, ahí desde ahí. Eso tenemos hoy. Pero recuerda que Jesús ha dicho: muchos vienen en mi nombre, y todos vienen en el nombre de Jesús. Por eso es importante lo que Dios ha dicho. Muchos vienen en mi nombre. No confiar nunca en ese Señor que está parado por acá. No lo confía, porque Él también es hombre humano, Él también es gente humano. O yo no soy humano, soy también pecador como todos. Solamente uno vive tratando de cumplir la voluntad de Dios. Yo también lucho con mis pruebas, con mi tentación. También viene delante de mí para atacarme el diablo con su tentación. Y tengo que pedir a Dios lo mismo, como: Señor, ayúdame con esa situación, porque yo también gusta comer. Y mira esa cosa, uy, ay, pero un pedazo solo, Señor. No, pero uy. Si Dios me dice no lo come, para mi propio bien. ¿Cuánta gente sabe que cigarrillo es mal, pero un solo más? Se lo hacen. Azúcar no es bueno. Yo recuerdo a mi mamá sentado tranquila en casa, no llega a casa: mamá, ¿cómo está? Bien. Y tiene un papel en su mano. ¿Qué mamá tiene? Nada. Ay, mamá, ¿qué mamá tiene? No te preocupes. Déjame ver, mamá. Ay, es un pedazo de cosas de azúcar, pero él es diabético. No debe hacerlo. Es decir,
Lo que Dios ha dicho es el mensaje. Si hoy estamos predicando, hoy deberíamos predicar lo que salió de Jerusalén con todas sus cosas. Porque la verdad de Dios un día, verdad, cayó, el diablo lo echó por tierra, quemando las Biblias. Como es la palabra de Dios, él no podía terminarlo. Porque la palabra de Dios tiene poder y queda vivo hasta el fin. Pero sí, lo pasó en dolor de cabeza, quemó las Biblias y todas esas cosas. Pero recordamos, familia, deberíamos hasta hoy, hasta que cuando Cristo venga, Jesús ha dicho, conoceréis la verdad. Y conocemos hoy la verdad que debe salir ¿de dónde? De Jerusalén. Eso dice los textos. Vamos rápidamente. Algunos textos más. Romano 1:16. Mira qué nos dice. Romano 1:16 nos dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, yo no tengo vergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero ¿quién primeramente? Judío primeramente, porque debería salir de los judíos de Jerusalén. Más textos, rápidamente. Romanos 2:10, mira más que nos dice. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ok, mira, capta ese texto. Mira que la Biblia dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero creen primeramente, judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Dios estresaba tanto sobre ese judío? ¿Sabe por qué? Voy a darte un ejemplo rápidamente. Hay un señor que viaja mundialmente, conocemos, en su avión, y cuando llega a todos los países, ellos hacen un tapete bajo una alfombra ahí, rojo, bonita. Es representante de Roma. Cuando llega, baja a la tierra y besa la tierra. ¿Quién es? Ok. Imagínate que la persona, Pablo, apóstol Pablo, que escribió estos textos que dice, judío primeramente. Imagínate que un día Pablo está sentado en su casa, vino a visitarte, bebiendo agua de limón y cosas así, sentado conversando. Y en su televisor de repente vio, bueno, ¿qué está pasando ahí? Un avión bajó y el Señor bajó bonita, blanco vestido y besó la tierra. Y Pablo, que escribió está sentado en tu casa y te pregunta, ¿quién es esa persona? Y usted dice, ese señor es papa. Es el líder mundial espiritual, hace cosas muy buenas y muy buen hombre. Y él te pregunta, ¿de dónde salió? Tú dices, de Roma. Y él te dice, ¿de Roma? Pero yo no escribió en la Biblia, debería salir de Jerusalén. ¿Cómo es que está viviendo de Roma el primer hombre espiritual? El mensaje debería venir de los judíos, no de Roma. Yo recuerdo cuando yo era católico y cuando yo fui al hospital, y en Poli, cuando tú vas a Poli, ellos hacen un carnet, ¿no? Para entrar en el hospital. ¿Tú sabes qué se escribe sobre esto? Se pregunta su nombre, dirección, tu religión y todo. Sobre mí estaba escrito, cuando yo era católico, estaba escrito católico romano. Sandre Manuel, todo católico romano. Somos bajo de ese dominio romano. Pero la Biblia dice, debería salir de Jerusalén. El mensaje de Dios debería salir ¿de dónde? De Jerusalén. La Biblia lo estresa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que viene de otro país. Vamos, rápido. A ver, otro punto. Ok. Mateo 24:14, ya lo leímos ahorita ahí, que dice, será predicado este evangelio, no otro. El evangelio que salió de allá. Ok, vamos a ver algo importante. Vamos a pasar ese punto porque rápido. Era una señora que yo encontré una vez, una señora esposa de un pastor, que se dicen que es una pastora de tal iglesia, y conversamos algunos puntos. Y la señora me dijo, mira, estoy 100% seguranza que en mi iglesia no me mientes, porque mi iglesia es la casa de Dios. Ella me estaba diciendo,
y no me miente. Yo simplemente le pregunté ¿usted sabía que los ángeles de Dios fue mentido en el cielo? ¿Y quién es usted que no puede ser mentido por acá? Es decir, todos, la Biblia dice, conoceréis la verdad. Nacemos en mentira, muchos de nosotros. Solamente la persona que salió donde la iglesia que habla del mensaje que salió de Jerusalén está siendo estudiado en la Biblia como es. Porque es el mensaje color verde que salió de Jerusalén. Vamos, rápido. Bueno, nosotros hemos conocido la verdad esta noche. Esa verdad que salió de Jerusalén, ¿dónde nos lleva? Apocalipsis 21, 1 hasta 5. Este mensaje que salió de Jerusalén, ¿dónde nos lleva? Vamos a leer ese texto. Apocalipsis 21, 1 hasta 5 nos dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese mensaje que salió de Jerusalén nos lleva a la nueva Jerusalén. ¿Tú quieres ir a la nueva Jerusalén? Solamente el mensaje que salió de Jerusalén nos lleva a conocer la Jerusalén nueva, donde habrá paz, no habrá más llanto, ni dolor, ni pena, ni muerte, nada de esas cosas, sino solamente vida eterna es lo que Dios nos dije. Pronto este mensaje nos lleva aquí. El privilegio es para todos nosotros, familia. Esta noche conocemos la verdad de Dios. Mañana conocemos la iglesia de Dios en tu Biblia. Trae tu Biblia para que tú puedas marcarlo. Y el día pasado mañana vamos a conocer todas las restas de iglesia que están en tu Biblia. Todas están en su Biblia. Es privilegio de estudiarlo. ¿Quién quiere decir esta noche al Señor Dios: gracias porque ha puesto su verdad en la iglesia? Que Dios nos puede bendecir cada uno de nosotros, porque la verdad es para cada uno de nosotros no errar, para estudiarlo, conocerlo y ser llevado a la ciudad santa donde vamos a vivir con Cristo por siempre y siempre. Vamos a ponernos de pie para agradecer a Dios por su palabra. Te invito para mañana. El tema de mañana es mejor aún, porque mañana hoy hablamos de la verdad, pero mañana conocemos cuál es la iglesia. Dios no dejó a nadie en oscuridad. Traiga a tu amigo, traiga a tu amiga. El tema de mañana será bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad otra vez, mi Señor, para recibir la verdad en nuestro corazón. Amén. Oh, mi Señor, tú conoces cada petición en esta noche. Tú conoces la verdad, mi Señor, que tú has puesto, mi Señor, para que tus hijos sean preparados para tu pronto venida, mi Dios. Amén. Aquí dentro hay personas, mi Señor, que vinieron y quieren conocer de ti. Permita, mi Señor, que solamente tu Espíritu Santo nos da la convicción, mi Señor, de esta verdad. Llévanos, mi Señor, a casa con la esperanza
que mañana tú nos traerás otra vez aquí, mi Señor. Cuida a cada persona. Los que no vinieron hoy, mi Señor, permita que tus ángeles los cuida, mi Señor, para traerlos, mi Señor, mañana otra vez para escuchar la buena nueva, mi Señor. Gracias una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.